Y para hablar precisamente del caso conocido como la estafa maestra, en este instante hacemos contacto vía telefónica con Gerardo Carrasco Chávez, director de litigio estratégico de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Muy buenos días, Gerardo. Gracias por acceder a esta entrevista. Buenos días a todos. Un saludo, Maru, un saludo, Manuel, a todo el auditorio. La investigación dada a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político en 2017 originó denuncias contra funcionarios de Sedesol, Sedatu y de la Universidad Autónoma del Estado de México. De ahí deriva la llamada estafa maestra. A manera de síntesis, ¿nos podrías explicar hasta dónde puede llegar esta investigación? Por supuesto, miren, nosotros dimos a conocer a finales de 2017 uno de los casos más emblemáticos o quizá el más dañino de corrupción del presente siglo. Es un asunto delicado, como ya comentaban, no solamente por la participación de prácticamente la mitad de las secretarías de Estado del Ejecutivo Federal, sino también por la participación de funcionarios de universidades públicas mexicanas. Y bueno, pues también la participación de un poco más de un centenar de empresas privadas y muchas de ellas fantasma. Se presentó esta denuncia en contra de Sedesol y de Sedatu en septiembre del año pasado con la asesoría jurídica de la organización Tojil. Y bueno, pues vemos ayer cómo existen ya los primeros avances sustanciales, no necesariamente resultados, porque para hablar de resultados se tienen que seguir todas las etapas del procedimiento, pero bueno, creemos que esto refleja un avance importante, pero se extraña el por qué se formula la imputación únicamente respecto de un delito cuya punibilidad no es tan alta, cuando lo principal que existió en el esquema de la estafa maestra es el delito de cohecho, es decir, el delito directamente del recibir recursos públicos por parte de funcionarios para que se cometan determinados beneficios en contra de ciertas personas. Entonces, estaremos viendo el 8 de agosto, Maru, cómo va a darse esta audiencia que se llama de formulación de imputación y pues estaremos viendo los resultados, si efectivamente se le vincula o no a proceso a la exsecretaria de Estado. Mira, en todo momento se tiene que respetar los derechos humanos, de respetar el procedimiento y también el debido proceso. Nosotros desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no señalamos a ninguna persona en específico, puesto que esto depende de las investigaciones que realice el propio Ministerio Público. ¿Y por qué se debe respetar el debido proceso? No solamente por ser un derecho de las personas que pudieran llegar a ser imputadas, sino porque muchas veces desde la opinión pública se desacredita a funcionarios judiciales que otorgan amparos en procedimientos de corrupción, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, ellos lo único que están haciendo es su trabajo, aplicar la Constitución y aplicar las leyes. La mayoría de las veces cuando se otorgan este tipo de amparos, realmente pues viene de errores cometidos desde las autoridades ministeriales. Entonces, a veces se tiene que apuntar el dedo hacia las autoridades que están haciendo las investigaciones criminales, porque los posibles errores que se cometan desde ahora pudieran llegar a terminar en impunidad y sin con todas las de la ley, pues los funcionarios judiciales estarían pudiendo dar ciertos amparos, ¿no? Entonces, el 8 de agosto se le dará a conocer a la señora cuáles son los cargos que se le están imputando, cuáles son las pruebas que se tienen, y su defensa pues estará en posibilidades de ofrecer pruebas de descargo y de tratar de establecer que no es suficiente el material probatorio para que se le inicie un procedimiento del orden penal. Bueno, ya su equipo de abogados ha confirmado que están buscando un amparo, solicitando el mismo, y aducen que hay un mal manejo del caso. Sabemos que los amparos están a la orden del día, conocemos casos de corrupción evidente y la opinión pública tiene
tiene temor de que se quede esto en la impunidad. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, se ha dicho por parte de la defensa de la señora que repito, ojalá se respete su debido proceso y si en caso de que sea sancionada, pues esto sea con pruebas en la mano. Sí. Nosotros no queremos prejuzgar a nadie desde este momento. Sin embargo, pues ellos dicen que se ha estado violando la investigación o la secrecía de la investigación porque se dio a conocer en primer lugar pues que esta audiencia se llevará el 8 de agosto. Sin embargo, no se ha probado o acreditado que el propio Ministerio Público filtró esta información. Entonces, y además ya ha sido considerado, y esto no es nuevo, ha sucedido en las últimas décadas, tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia mexicana como por parte de organismos o Supremas Cortes extranjeras, como es la Corte Suprema de los Estados Unidos, que un funcionario público, un alto servidor público, pues tiene que estar en el ojo de la opinión pública. Es decir, el análisis de sus datos personales o de las cuestiones que lo rodean no tiene que tener tanta secrecía como si de una persona común como nosotros. Entonces, esto no necesariamente es una violación al debido proceso, sin embargo, pues veremos qué pruebas tiene la defensa para alegar esto, pero pues también es parte quizá de la estrategia de la defensa de la señora y pues también tiene cierto contenido mediático interesante, ¿no? Pero miren, nosotros, Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, solamente señalamos a personas en específico cuando tenemos las pruebas claro. en la mano. Este caso de la estafa maestra incluso también es muy relevante porque ya se tiene acreditado que hubo robo y que hubo desvío de recursos públicos, porque el reportaje periodístico se basa en informes de la Auditoría Superior de la Federación. La chamba de la Fiscalía General de la República únicamente es determinar quién fue y cuáles son las líneas de investigación para poder señalar a determinados responsables. Lo que sería muy desafortunado, triste y desastroso para la justicia en México es que no se termine sancionando a una sola persona, porque el robo se cometió, el cohecho se cometió y lo más grave aún es, no necesariamente nos interesa a los mexicanos saber a los exservidores públicos en la cárcel, sino también que se devuelva a la Hacienda Pública Federal el dinero robado y el dinero desviado. En este caso de la Sedesol es muy delicado porque supuestamente se utilizaron los recursos para implementar la Cruzada Nacional contra el Hambre, es decir, para darle de comer a las personas que viven pobreza extrema y pobreza alimentaria. Sin embargo, pues vimos que desapareció por lo menos 1.200 millones de pesos y nadie sabe a la fecha dónde están. Y entre más tiempo pase sin que se identifique dónde están estos recursos y la Fiscalía General de la República no se ponga de acuerdo con Hacienda y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la propia Secretaría, pues más probabilidades va a existir de que estos dineros se encuentren en paraísos fiscales o ya haya sido lavado, y por más que veamos algunos años en la cárcel a determinados funcionarios, ¿dónde quedó el dinero de todos los mexicanos? Creo que esa es la pregunta más importante y es la chamba de la Fiscalía tratar de resolverla y de reducir los índices de impunidad en México, haciendo un castigo ejemplar con investigaciones objetivas y contundentes en contra de todos los que pudieron haber estado involucrados y no solamente en contra de exsecretarios de Estado. Bueno, ahora la pregunta será, ¿esta Fiscalía tendrá esta capacidad necesaria para meter a la cárcel a todas estas personas responsables de actos de corrupción del sexenio pasado? ¿Qué va a pasar? Que devuelvan el dinero, pero también que acaben en la cárcel, mi querido Gerardo. Es que déjame decirte una cosa, si se tiene, la capacidad se tiene que tener, porque los recursos que tiene la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos, o lo que es ahora la llamada Fiscalía Anticorrupción, tiene recursos suficientes, y sobre todo para atender investigaciones como esta, que es quizá uno de los escándalos más importantes y más relevantes de que se han cometido de corrupción en las últimas décadas. Pero nosotros por eso, sabiendo que quizás se puedan llegar a ver limitados en las investigaciones, quisimos desde el principio coadyuvar
con el Ministerio Público al presentar esta denuncia del 18 de septiembre junto con la organización Tojil. Sin embargo, se nos fue cerrada la puerta en la cara, negándosenos la calidad de víctima, y con esto no podemos consultar el expediente, no podemos aportar directamente pruebas necesarias para que se engrosen las investigaciones, no podemos en su caso impugnar ciertas irregularidades que se puedan cometer durante el proceso o participar directamente en las audiencias judiciales. El Ministerio Público no quiso que quienes hicimos las investigaciones periodísticas que dieron pie a las investigaciones del orden criminal tuvieran nuestro apoyo directo. Derivado de esta negativa por parte del Ministerio Público, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acudió a un juicio de amparo, precisamente buscando que se revierta esta decisión del Ministerio Público de cerrarnos la puerta. Se tiene que abrirnos esta puerta para que nosotros también seamos escuchados. Bien, muy bien. Hicieron investigaciones objetivas por parte de nosotros y por parte de Animal Político a través de cientos de solicitudes de acceso a la información, de entrevistas, de visitar los lugares, de los cientos de domicilios donde se encontraban estas empresas privadas y muchas de ellas fantasmas que participaron en estos esquemas de corrupción y desvío de recursos públicos, pues algo tendremos que aportar. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Gerardo Carrasco Chávez, director del litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gerardo, gracias.